es uno de las multitudes más grandes que el movimiento evangélico es uno de los movimientos, es una mezcla enorme, mezclada, y esto no es algo bueno. Encontrarás esta expresión de multitud mezclada 3 veces en la versión King James de la Biblia, y normalmente se usa como una expresión de menosprecio para describir a la mayoría de israelitas que han concedido en el área moral una multitud mezclada, apóstata. Ahora, sé que esta no es una opinión popular y algunos de ustedes sé que van a estar en desacuerdo conmigo al decir que en mi opinión estamos viviendo en una época de apostasía que realmente no es muy diferente de algunas de las épocas descritas en el Antiguo Testamento, en las que la adoración de Jehová estaba tan comprometida que buenos hombres como Elías se preguntaban a veces si realmente habían algunas rodillas que no se habían doblado a Baal. Muy bien, ya estoy comenzando esto de una manera bastante negativa, a pesar de los mejores esfuerzos de todos por mantenerme positivo. Entonces déjenme decírselos de esta manera. Estoy seguro de que es mi afirmación que este movimiento evangélico actual es abominable. Debería decir, el tipo de cristianismo moderno que se representa por el cristianismo hoy en día, la Asociación Nacional de Evangélicos y la Coalición Cristiana Americana, los errores de Fuller Seminary, Billy Graham, las conferencias urbanas, este movimiento grande, en el cual la mayoría de nuestros padres espirituales, se identificaron, ahora está tan alejado y es tan degenerado espiritualmente como Israel lo fue en esas épocas de apostasía que son descritas en el libro de los Jueces. De hecho, hemos llegado al punto en el que todo el mundo hace lo que está bien a sus propios ojos. Y muchos evangélicos que se llaman a sí mismos evangélicos creen que está bien. Los editores actuales de cristianismo hoy parecen pensar que eso simplemente está bien. Nunca se cansan de celebrar la diversidad de su conglomerado de personas. Francamente, no me quiero identificar, no me gusta identificarme con el movimiento evangélico contemporáneo. Me veo fuertemente tentado a dejarme de llamar evangélico de manera total, simplemente para mantenerme alejado y no verme asociado de cualquier tipo, desde Ted Haggard a Joel Osteen. No me quiero identificar con estos sinvergüenzas, francamente. Entonces, ¿qué quiere decir ser evangélicos cuando la mayoría de los charlatanes y herejes que aparecen cada noche por la tele, todos insisten que son evangélicos también? Tony Campolo, que ha renunciado prácticamente a todo lo que de manera distintiva es evangélica, insiste en llamarse a sí mismo evangélico. Muchos católicos romanos se consideran a sí mismos evangélicos, y últimamente aún los mormones han comenzado a decir que también tienen derecho a llamarse evangélicos, ninguno de los cuales estarían de acuerdo en lo que quiere decir el término. Sin embargo, lo quieren llevar en la solapa porque les da un punto de relación, de contacto con ese legado histórico. Y ese es el problema para mí. Realmente no estoy dispuesto a ceder el término, dejar de usarlo, porque afirmo los principios evangélicos históricos. Los evangélicos originales son mis ancestros espirituales. Yo creo en lo que ellos creyeron. Soy ferviente en lo que ellos eran fervientes. Tenemos una fe en común. Y yo creo que es la misma fe proclamada por los apóstoles en la iglesia primitiva. Pero de manera panorámica en la historia de la iglesia, ese conjunto de convicciones que es mejor conocido como evangelicalismo está a punto de morir, francamente. Realmente no estoy listo para conceder o ceder esa identificación, ese rótulo a personas que francamente no tienen nada en común con las creencias evangélicas históricas. Incidentalmente hay algunos que tratarán de decirte que todo lo que está mal con el movimiento evangélico el día de hoy
De hecho, está arraigado en ese conjunto original de creencias que dio lugar al evangelicalismo. El Papa sería el que guía la lista en ese argumento. Él diría que el evangelicalismo el día de hoy es diverso y es doctrinalmente caótico, precisamente porque los evangélicos originales protestantes se apartaron del magisterio de Roma, y él diría que sin un intérprete infalible de las Escrituras, sin un obispo que pueda hablar con autoridad ex cátedra absoluta, era predecible que el evangelicalismo se iba a desintegrar, francamente, desmoronar en diferentes enseñanzas. Y francamente esto es ridículo, y la mayoría de los evangélicos, muchos, encontraron esto algo convincente. Hace un par de años atrás, el presidente de la Asociación Evangélica Teológica anunció que él se estaba convirtiendo o desconvirtiendo al catolicismo romano, y este fue uno de sus argumentos. Él había concluido que el evangelicalismo carece de algún tipo de tradición fuerte, y de hecho, viendo a los evangélicos en el marco general de la historia, él decidió que el evangelicalismo era una anomalía, francamente, y que era un conjunto de creencias peligrosos que adoptar, y por lo tanto él abandonó los principios evangélicos. Y algo que es bastante interesante, y francamente no dejó que Francis Beck continuara insistiendo, aún él continuó llamándose a sí mismo evangélico, y él originalmente pensó que no había razón por la cual él debería aferrarse, continuar como el presidente de la Asociación Evangélica Teológica. Y me ha impresionado, francamente me ha asombrado, en la última década o algo así, ver el número de jóvenes que están siguiendo un camino semejante al de Francis Beckwith. Francamente están cansados con la superficialidad y la confusión doctrinal que domina a la mente, al movimiento evangélico moderno y posmoderno, pero erróneamente concluyeron que los principios evangélicos tienen la culpa. Entonces dejan el evangelicalismo, el movimiento evangélico, no solo el movimiento evangélico, que francamente merece ser abandonado, pero también abandonaron las creencias medulares de la convicción evangélica histórica. Y algunos como Beckwith, que corren a Roma, otros como Frankie Schaeffer y Peter Keswick, han acudido a la ortodoxia oriental. Otros han buscado otros grupos de la iglesia emergente, porque las iglesias emergentes hablan de la espiritualidad contemplativa, etcétera. Algunos tienen una mayor relación histérica, dicen ellos, a sus raíces que el movimiento y el crecimiento, pero francamente la única liturgia que conocen son referencias a sermones con referencias a la cultura moderna y al rock contemporáneo, y francamente no los puedo culpar en su menosprecio de esa superficialidad. Francamente la liturgia de la grupo emergente es 10 veces peor que lo que sus padres tuvieron. A pesar de eso, la mayoría, o más bien muchos de los jóvenes contemporáneos están abandonando esos principios porque creen que esas creencias son lo que constituyeron al movimiento evangélico el día de hoy, por muy vergonzoso y ridículo que sea esto. Ahora, estoy convencido de que el movimiento evangélico se desvió, no porque siguieron los principios evangélicos históricos, sino porque los abandonaron. Y francamente, el movimiento evangélico moderno no tiene derecho a llamarse evangélico, porque en gran parte el movimiento evangélico no es evangélico en absoluto, y no lo ha sido desde hace algún tiempo después de los 50, allá por los 1950. Y quiero tomar este tiempo para explicarles por qué ese es mi punto de vista, al llevarlos a lo largo de la historia del movimiento evangélico. Realmente no tengo un bosquejo, es algo anormal para mí. Normalmente les doy algunos puntos para que tengan una idea general de lo que vamos a hacer. Realmente, en general, tengo una línea de tiempo larga por la cual tenemos que avanzar rápidamente, pero lo que quiero hacer es avanzar en una línea recta a lo largo de la historia de la Iglesia, sin saltar de aquí a allá, y lo voy a tratar de hacer de la manera más fácil posible, para que me sigan. Permítanme recomendarles un libro de 91 páginas, pequeño, que creo que se pueden leer en una tarde.
El título es el mismo que mi sermón, mi seminario. ¿Qué es un evangélico? Escrito por Martin Lloyd-Jones, escrito por Estandarte de la Verdad. De hecho, es un extracto de un libro más largo que se llama Conociendo los Tiempos. Si tienes el libro Conociendo los Tiempos, ya tienes ¿qué es un evangélico? De Lloyd-Jones. Es un transcrito francamente editado de 3 discursos que Lloyd-Jones dio en 1971 en Gran Bretaña en 1971. Y él entra a esta pregunta de detalle y dijo, ¿qué es un evangélico, Lloyd-Jones? Y en gran parte sería bastante difícil mejorar la evaluación de Lloyd-Jones, la respuesta de Lloyd-Jones a esa pregunta. Entonces no voy a tratar de responderlo, sino que voy a tomar un panorama, como él lo hizo. Y en la providencia de Dios, y quiero que sepan, y el hecho de que estoy haciendo este seminario, Kevin DeYoung está resumiendo esos discursos. Kevin DeYoung en su blog está resumiendo los discursos de Lloyd-Jones. Él es un pastor en Michigan. Él es parte de un equipo de escritos de un libro que dice, que se publique, que se llama ¿Por qué no somos emergentes? Es una de las mejores críticas del movimiento de la iglesia emergente que van a encontrar. Y Kevin DeYoung resume la primera de lo puso ayer, el segundo hoy, y creo que voy a hacer el número 3 mañana. Si no puedes leer el libro, asegúrate de ir a los resúmenes de Kevin DeYoung en su blog. Creo que está en revkevindeyoung.com. Esto es una palabra, Rev Kevin DeYoung. Es presbiteriano, creo. Así que por eso es el Rev de reverendo. Rev Kevin DeYoung. Ahora, no sé si hay copias del libro de Lloyd-Jones aquí en nuestra librería. Si no, pídanlo. Y voy a tratar, si el reloj permite, voy a tratar de citarlo algunas veces esta tarde. Pero permíteme explicar a qué me refiero cuando hablo de principios evangélicos. La médula de la creencia evangélica. Como dije, tengo en mente primordialmente 2 cosas: la autoridad de las Escrituras y la verdad del Evangelio. Y creo que la idea evangélica realmente es tan simple como esta. Son 2 ganchos, la autoridad de las Escrituras y la verdad del Evangelio. Los evangélicos históricamente han considerado la Biblia en sí misma como la palabra misma de Dios y por lo tanto es la más alta de todas las autoridades en la tierra. Y los evangélicos también han considerado el Evangelio de salvación por gracia por medio de la fe, mediante la obra de Cristo en la cruz. Exclusivamente lo han considerado como el centro no negociable de todo lo que creemos y enseñamos, el Evangelio. Y si afirmamos estas cosas, estas verdades en el sentido evangélico, instantáneamente vas a entender que aunque esto se oye simple, 2 ganchos, 2 principios, las implicaciones de estos 2 principios son bastante amplias y en absoluto superficiales. Por ejemplo, la creencia evangélica auténtica siempre ha sido fiel a la gracia divina. Esto es parte del mensaje del Evangelio. La exclusividad de Cristo, esto también es parte del mensaje del Evangelio. La naturaleza expiatoria la naturaleza de la sustitución expiatoria, la cual es la única manera en la que puedes predicar el Evangelio, y la fe únicamente es el único instrumento por el cual puede ser justificado, justificación por la fe únicamente. También la convicción evangélica con respecto a la autoridad de las Escrituras siempre ha incluido la verdad de la inerrancia bíblica. Voy a hablar de eso un poco más después, pero es mi convicción personal que alguien que niega la inerrancia de las Escrituras se coloca en un lugar fuera de la esfera de creencia histórica evangélica y no merece ser llamado realmente evangélico. Pero la inerrancia, ¿entienden esto? Esta no es una verdad que estoy añadiendo a la autoridad de las Escrituras. No es una verdad totalmente diferente, simplemente es lo que los evangélicos, a lo que los evangélicos se refieren cuando afirman la autoridad de las Escrituras. Entonces, para efectos de simplicidad, quiero enfatizar que todas las médulas, las creencias evangélicas históricas se resumen en 2. La
la autoridad de las Escrituras y la centralidad del Evangelio. O si quieren que lo diga de otra manera, es sola Escritura y sola fide en términos de la Reforma. Si no saben a qué se referían los reformadores con sola Escritura, sola fide, o si no estás familiarizado con el peso que le daban los reformadores a estos principios, esperen un momento porque vamos a llegar en un momento a esto. Pero comencemos con los apóstoles en la iglesia del Nuevo Testamento. Ya dije que es mi convicción que el movimiento evangélico, la idea de los evangélicos, francamente se remonta a la época apostólica. Y de manera simple, esta es la razón por la que lo digo. Si tú estudias la teología del Nuevo Testamento, descubrirás que estos dos principios vitales, estos principios evangélicos, la autoridad de las Escrituras y la importancia de enseñar y creer un evangelio correcto, esas dos cosas son reiteradas continuamente en el Nuevo Testamento. También si ves el Nuevo Testamento con cuidado, también descubrirás que no hay énfasis alguno en las cosas que son importantes para los sistemas jerárquicos del catolicismo romano y también los ortodoxos orientales. Por ejemplo, sucesión apostólica, fórmulas litúrgicas y la mayoría de otras doctrinas que ese tipo de tradiciones tratan de enfatizar. Por ejemplo, veneración de María, doctrina del purgatorio, el confesionario, esas cosas vas a notar que no vas a encontrar ninguna mención, ni énfasis siquiera, de esas cosas en el Nuevo Testamento, nada en absoluto. Por otro lado, la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas precisamente para defender esos dos puntos esenciales. La mayoría de las epístolas, no sé si alguna vez has pensado en esto, pero la mayoría de las epístolas tienen una meta polémica. Es claro conforme lees las epístolas del Nuevo Testamento. Aún en el libro de los Hechos lo ves también. En las primeras iglesias apostólicas, ya antes de que se terminara el canon de las Escrituras, tenías influencias gnósticas que estaban ya atacando la autoridad de las Escrituras, influencias que estaban atacando la pureza del Evangelio. Y cuando hablo de estas influencias gnósticas, estoy hablando realmente de ideas en forma embriónica que más tarde se convirtieron en herejías abiertas. Pero aún mientras las Escrituras estaban siendo escritas, lo ves, por ejemplo, en las epístolas de Juan. El apóstol Juan enfrentó estas cosas en sus primeras dos epístolas de manera clara. En esencia, epitomiza el espíritu evangélico en la manera en la que él ataca estas influencias gnósticas, en donde en medio de enfatizar su importancia del amor a los hermanos, él dice a esta anciana escogida en segunda de Juan que si alguien viene a ella con un mensaje que sea cualquier otra cosa que la enseñanza de Cristo del Nuevo Testamento, que es proclamado por los apóstoles y registrado en el Nuevo Testamento, ella ni siquiera debía saludarla de manera formal. Como ustedes sabrán, en ese entonces era una manera ceremonial protocolaria de respeto fraternal. Pero el apóstol Juan dice que ni siquiera es un hermano, dice ahí, sino que es un falso maestro que debe ser evitado, aun si se llama a sí mismo un cristiano. Segunda de Juan 7. Segunda de Juan, versículos 7 al 11, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, aquellos que no confiesan a Jesucristo que vino en la carne. Si alguien dice esto, es un engañador y anticristo. Y dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Eso es bastante claro, ¿no es cierto? Y esa delineación cuidadosa, diferenciación cuidadosa entre la verdad y la farsa es normalmente, esto es clásico de los evangélicos. No olviden lo que Juan está defendiendo aquí, es la autoridad de la verdad revelada a la luz o en contraste a las revelaciones y sueños de estos protonósticos. Y específicamente este texto afirma la importancia de una cristología sana, en contraste a una doctrina que negaba algún aspecto de la encarnación de Cristo. Juan ni siquiera especifica lo que es, pero él dice que cualquiera
que niega la encarnación, la deidad de Cristo y su preexistencia preeterna, una persona así no es un cristiano en absoluto. Entonces, claro que los aspectos fundamentales de la doctrina trinitaria están implícitos ahí. Es estándar para un evangélico la doctrina de las Escrituras, de la persona de Cristo, la autoridad de las Escrituras. Esto es medular, pero lo que es distintivo en la convicción evangélica se resume en el principio de la sola Escritura. Creemos estas cosas. Creemos que son cristianismo esencial, no porque algún papa o algún concilio de la Iglesia declara que así lo es, sino porque eso es lo que las Escrituras enseñan. Esta es la idea evangélica. Las verdades básicas de la Trinidad y de la Encarnación están tan entretejidas en la médula, en la esencia del Nuevo Testamento, que si las niegas y juegas con tu interpretación de las Escrituras para darle la vuelta a esas verdades, en realidad le has dado la espalda a las Escrituras. Y este es el punto que está enfatizando Juan en 2 de Juan, y este es uno de los pilares de la convicción evangélica. Dicho de una manera más simple, 2 de Juan 7 dice de manera expresa que aquellos que niegan la encarnación, el que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, es engañador y anticristo. Y los evangélicos aceptan esa diferenciación porque de manera implícita reciben la autoridad de las Escrituras. O consideran el libro de Gálatas, el mensaje entero de Gálatas está arraigado en principios evangélicos. Desde el principio lo dice en Gálatas 1, 8 y 9. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Este es exactamente lo opuesto a ese espíritu ecuménico que dice: mira, cualquiera que profese amar a Cristo y ser un cristiano, yo tengo que recibirlo como mi hermano. No está diciendo eso Pablo, y no está diciendo eso Juan tampoco. Esa diferenciación evangélica entre cristianismo auténtico y todas las variedades falsas. Y Pablo lo afirma aquí de manera... dos veces lo afirma Pablo en 2 versículos para afirmarlo. Yo como editor es el tipo de redundancia que yo editaría, pero la repetición aquí es enfática, y aquí Pablo está trazando una línea clara en la arena, y aquí se concentra su atención específicamente en el Evangelio. Hay un verdadero Evangelio, dice Pablo. Es el que les predicamos, dice versículo 8. Es el que recibieron, versículo 9. Es el evangelio dado a nosotros en las Escrituras. Hay muchos evangelios falsos, pero solo hay un evangelio auténtico. Y Pablo dice, esto es lo que define y establece los límites de nuestra fe cristiana auténtica. No podría él ser más enfático. Aun si nosotros o alguna otra persona, más aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El evangelio es el punto focal, lo dice Pablo. Y Pablo continúa diciendo ahí en Gálatas: la justificación por la fe únicamente, por la gracia únicamente, aparte de las obras, es la médula misma del evangelio, sola fide. Y entre mejor entiendas la doctrina de la justificación, mejor entiendes el evangelio. Ahora, quiero que entiendan esto. Esta es una de mis afirmaciones más importantes. Si quieres resumir el principio evangélico a una afirmación única, esta sería: la verdad medular del evangelio se encuentra encarnada en la doctrina de la justificación por la fe. Y de hecho, tengo un libro en mi biblioteca que presenta el evangelio, presenta el argumento diciendo que solo realmente hay un punto esencial. De hecho, así se llama el libro. Le llama el único principio esencial evangélico. Y él presenta su argumento a la luz de las Escrituras y de la historia de la Iglesia, y él concluye que la creencia que define nuestra doctrina como algo verdaderamente evangélico es el principio de sola fide, justificación por la fe, y específicamente la imputación de justicia al creyente
fuera de cualquier obra o ceremonia. Ahora, esto es lo interesante de este libro. Algo interesante del libro es de Philip Jonaski, es de un metodista unido. Normalmente no recomiendo libros de metodistas, pero este es bastante bueno y fue publicado en 1994. Me imagino que está fuera de imprenta, pero si puedes encontrar uno de estos libros, es bueno. Y estoy de acuerdo con el énfasis que Janowski hace de la justificación en la fe, por la fe, en este sentido, de los dos pilares de la convicción evangélica que les estoy dando, la autoridad de las Escrituras y un entendimiento sólido bíblico del Evangelio. El punto acerca del Evangelio y particularmente la doctrina de la justificación por la fe se enfoca más en la médula, el corazón de lo que define a un evangélico más que cualquier otra cosa. Y de hecho esto es reflejado en la palabra misma evangélico. Obviamente esa palabra se deriva de la palabra griega que se traduce evangélica, evangelion, las buenas nuevas. Entonces, el nombre evangélico en sí mismo es una referencia al evangelio. Y la razón por la que Janowski dice que la médula de la creencia evangélica se resume en esta verdad distintiva de justificación por la fe, en lugar de los dos pilares de la convicción evangélica que le estoy diciendo. Este es lo que dice, este es su razonamiento, y no está mal en esto realmente. Simplemente creo que él da una perspectiva desequilibrada, pero él dice que algunos sectas aún, que quizás puedan compartir nuestro compromiso con la autoridad de las Escrituras, o por lo menos lo profesen, pero en realidad nadie más que el evangélico, de manera coherente y fiel, se aferran a la verdad de sola fide y todas sus implicaciones. En últimas, esta es la distinción definitiva de un evangélico, justificación por la fe. De hecho, es tanto la doctrina que define al evangélico histórico, como también la médula del mensaje evangélico de acuerdo a las Escrituras, del mensaje del Evangelio. Y vemos, por ejemplo, en la iglesia apostólica, es precisamente en la iglesia apostólica vemos a Pablo presentando este argumento, lo vemos en Gálatas, Efesios, se refleja a un grado u otro en todas las epístolas paulinas y virtualmente en todo el libro del Nuevo Testamento. Presenta un énfasis fuerte en el principio de sola fide, la doctrina de justificación por la fe. Y debo decir esto, el obispo N.T. Wright, la supuesta nueva perspectiva de Pablo, a pesar de eso, lo que ves en la batalla de Pablo contra los judaizantes es una defensa clásica de principios evangélicos. Lo que Pablo estaba defendiendo en Gálatas y en otros lugares era el Evangelio. Él no estaba defendiendo una noción posmodernista de diversidad racial y étnica, sino que él estaba defendiendo la definición evangélica bíblica de lo que era el evangelio. Y si dudas eso, lo siento. Mi consejo sería lo que leas menos de lo que se llama hoy académico y leas más del legado enorme que tenemos de comentaristas evangélicos. Pero no nos desviemos. El apóstol Juan recuerda, tras una línea entre la prueba evangélica, entre la verdad evangélica y las formas incipientes de gnosticismo, Pablo aquí está erigiendo una frontera diferente. Esto es entre el verdadero evangelio y la soteriología falsa de los judaizantes. Ambos apóstoles encarnan el espíritu evangélico. Ahora, debo avanzar en mi exposición. Sin embargo, este va a ser un panorama bastante general de la historia de la Iglesia, de manera general para poderlo terminar. Pero esto quiere decir que me tengo que saltar los siglos y concentrarme en los puntos sobresalientes. Ahora, la siguiente batalla importante, esto se llevó a cabo durante el tiempo de Agustín en su batalla contra Pelagio. Fue encarnado en la controversia pelagiana. Pelagio, quien se le llamaba Celestiano, hablaba más que Pelagio, pero por alguna razón le atribuimos la herejía a Pelagio, pero Pelagio y
y su amigo estaban enamorados de libre albedrío, y ellos negaron la doctrina de pecado original porque no podían entender cómo era posible que pudieras heredar fueras culpable y aún heredaras esta inclinación de Adán. Y ellos insistieron que la responsabilidad demandaba capacidad. Y ellos se rehusaron a ver otra posibilidad y se vieron forzados entonces a concluir que cualquier pecador realmente necesita, para vencer sus tendencias pecaminosas, simplemente tiene que esforzarse. Esta es la médula de la enseñanza pelagiana. Ellos decían, la salvación simplemente es una decisión que tú tomas. Lo único que tienes que hacer para salvarte es decidir dejar de pecar, era lo que ellos enseñaban. Eso es lo que el pelagianismo puro enseña en esencia, y créanme que está vivo y coleando el día de hoy. Dicho de otra manera, el pelagianismo es una negación de la necesidad de gracia. Pelagio mismo dijo que la gracia realmente entra en la ecuación en el perdón de pecados pasados, porque no necesitas gracia para capacitarte el día de hoy. Lo único que necesitas gracia es para pecados pasados, decía él, porque el poder para hacer lo que está bien lo tienes en tu propio libre albedrío, entonces no necesitas gracia para eso. Y el objetivo primordial de Pelagio, y él fue el que escogió la batalla, porque Agustín había dicho que en todos lados las Escrituras atribuyen nuestra salvación a la gracia de Dios, y en ningún lugar la Biblia da crédito a nuestra propia voluntad. Por el contrario, de hecho, las Escrituras de manera repetida dicen que estábamos esclavizados al pecado, muertos en pecados, y así es como Dios en su gracia nos salvó. Por cierto, para responder a ese error, para responder al error del pelagianismo, Agustín fue a las Escrituras, no al obispo de Roma. Eso es significativo. Nunca apeló a la autoridad de algún papa. Él insistió que las Escrituras, lo defendió a partir de las Escrituras, y dijo que era necesaria la gracia divina y la primacía de la gracia divina, enseñando que si Dios no otorgara primero gracia, ningún pecador en algún momento podría tomar la iniciativa de acercarse a Dios, porque no es parte de nuestra naturaleza. Agustín estaba defendiendo el espíritu mismo de convicción evangélica. Ahora, yo no diría que Agustín fue evangélico en el sentido en el que hablamos de evangélicos después de la Reforma Protestante. No lo fue, pero lo que estoy diciendo es que mantuvo el espíritu de los evangélicos vivo, aunque él mismo estuvo en lugares incoherentes con sus convicciones evangélicas. Por ejemplo, es patentemente y tristemente incoherente enseñar, como lo hizo Agustín, que por un lado la gracia divina siempre precede y es gracia que inicia la respuesta positiva del pecador al evangelio. Dios toma el primer paso. Es incoherente enseñar esto y decir, como dijo Agustín, aún nuestra fe es un fruto de la obra de Dios en nosotros. Estamos de acuerdo con eso. Eso es muy evangélico. Pero es incoherente decir eso y sin embargo enseñar por otro lado que el sacramento del bautismo, el cual en esencia es una obra humana, de alguna manera nos libera de la mancha del pecado original y causa nuestra regeneración ex opere operato. Entonces Agustín en cierta manera fue incoherente, pero la fibra de convicción evangélica domina todos los aspectos de su enseñanza en las cuales invirtió la mayor parte de su esfuerzo y energía, y ese es el punto. Quizás él no fue un evangélico histórico, del cual, como a los que nos referimos después de la Reforma, pero encontramos en toda la obra que él hizo en contra de Pelagio, vemos esa hebra evangélica. Ahora, brincamos de aquí a Anselmo de Canterbury, por ejemplo, después de 1000 años de incoherencia en la doctrina de la expiación, él tomó la doctrina de la expiación, Anselmo, y dijo que la expiación era en esencia una ofrenda sustitutiva que es dada para satisfacer a Dios, no un pago al diablo.
Cristo murió para apaciguar a su propio Padre, no para pagarle un rescate a Satanás. Y Anselmo, al enseñar esto, al sostener en alto esta verdad y presentársela a toda persona para que la afirmara, de hecho estaba estableciendo el cimiento para la reforma la protestante, y creo que estaremos de acuerdo. Si estudias la historia de la Iglesia, descubrirás que los reformadores están tan endeudados con Anselmo y su entendimiento de la expiación como lo están Agustín y su entendimiento de la gracia divina. Y este es el punto. Anselmo y Agustín, ambos primordialmente estaban concentrados con la necesidad de entender el Evangelio correctamente. Esa pasión por entender correctamente el Evangelio es la sangre misma del movimiento evangélico. Ahora, unos 4 siglos después de Anselmo, encontramos a William Tyndale y nos da la primera aparición registrada de la palabra en inglés evangélico, en 1531, en su comentario del Evangelio de Juan, publicado 5 años antes de que Tyndale muriera. Y simplemente sumen ahí, son 16 años después de que Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg. Él dice, y creo que esta es una referencia al apóstol Juan, ¿no? Él dijo, él los exhortó a proceder constantemente en la verdad evangélica. Este es el primer uso registrado de la palabra evangélica. Tyndale no está usando la palabra para definir una posición doctrinal, sino que simplemente es un adjetivo que usó, lo cual significaba del o perteneciente al Evangelio. Entonces dice, los exhorta a continuar en la verdad del Evangelio. La manera en la que él lo expresa es, los exhorta a proceder constantemente en la verdad evangélica. Ahora, exactamente un año después, tienes la primera obra, el primer uso de la palabra publicada en inglés, la cual se refiere a un punto específico teológico, un punto de vista específicamente teológico. Su nombre es Thomas More, seguramente lo han oído. Parece que él fue el primero que usó el término para describir una posición teológica, y lo usó de una manera de una manera despectiva para hablar de alguien que no estaba de acuerdo con él. Thomas More, era de hecho católico, Lord Chancellor de Inglaterra. Se conoce que él fue de los primeros que quemó en la estaca, en la hoguera, a los protestantes porque no estaban de acuerdo con el Papa. Y en 1532, cuando él estaba refutando a Tyndale, More habló de Tyndale y sus hermanos evangélicos y su hermano evangélico Barnes. Estaba refiriendo ahí a Robert Barnes, uno de los primeros reformadores ingleses. Barnes había huido a Wittenberg para escapar de la persecución de More un año antes de esto, y de hecho Barnes pasó unos 4 o 5 años con Lutero y después regresó a Inglaterra 5 años después. Fue quemado en la estaca en 1540. Y Carl Trueman tiene un gran libro, el cual está basado en su disertación doctoral. Es uno de esos libros que ya están en línea, los puedes descargar, los puedes bajar del internet gratis, porque probablemente es un libro que nadie compraría, pero es un buen libro. Y en ese libro Carl Trueman argumenta que que Tyndale y Barnes realmente no eran protestantes en su soteriología hasta después de tener contacto con Lutero. Comienzan sus carreras como católicos, como humanistas católicos, tenían más en común con Erasmo que con los protestantes, hasta que Barnes pasó tiempo con Lutero y Lutero lo puso a pensar en el Evangelio. Y ahí es cuando estos hombres realmente se convirtieron en verdaderos evangélicos. Y fueron los primeros ingleses en portar ese título. Y el tiempo de su despertar a la verdad del Evangelio casi exactamente coincidió con el uso de ese término por parte de Sir Thomas como un término despectivo.
y Lutero usó el equivalente alemán para hablar de verdad evangélica, y las iglesias luteranas a lo largo y ancho de Europa pronto se llamaron iglesias evangélicos, de hecho fue la versión alemana de la palabra, para enfatizar su creencia en común en la verdad del evangelio. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Todos los reformadores primordiales fueron evangélicos, todos. De hecho, mantén esto en mente. Puedes estudiar todos los credos protestantes, luteranos, holandeses y demás, y vas a notar que aunque habrá cosas en las que están en desacuerdo, cosas secundarias, pero hay una doctrina que vemos en todos los credos y todos protestantes y los reformadores, específicamente la doctrina de la justificación por la fe. Y todos enfatizaron la imputación de justicia al creyente. En otras palabras, la doctrina evangélica podría ser resumida en esta idea, y la idea es la siguiente: nuestro lugar delante de Dios está asegurado para nosotros por la justicia que nos es imputada. No es nuestra propia justicia, lo dice Pablo en Filipenses 3. Es una justicia que es acreditada a nuestra cuenta en la corte de Dios, como si esa justicia perteneciera a nosotros, cuando no es nuestra justicia. La justificación entonces es una transacción forénsica o legal, es distinta de la obra santificadora de Dios que eventualmente nos hará verdadera y prácticamente justos. Pero esa santificación ya es diferente de la justificación. La justificación en sí misma es un decreto legal que se lleva a cabo en un instante, mediante el cual somos declarados por Dios mismo ser totalmente justos, totalmente justificados, perdonados de todo pecado y declarados justos de manera instantánea, no por nuestra propia justicia, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, el catolicismo romano, a manera de contraste total, dijo: no, la base de nuestra justificación es una justicia real que tiene que ser inherente a nosotros. Por lo tanto, Roma dijo: la justificación no es un decreto, no es algo forénsico, sino un proceso largo que ni siquiera terminará en esta vida. Este es el punto realmente del purgatorio, ¿no es cierto? Esta es la razón del purgatorio. Tienes que tener esta justicia práctica para ser justo delante de Dios, y nadie se muere siendo perfectamente justo. Entonces necesitas sacarlo de alguna manera, y la respuesta católica fue el purgatorio. Entonces el término evangélico se convirtió en una manera de designar a alguien que cree que la justificación es una realidad pasada, forénsica, que está basada en una justicia que es imputada a aquellos que creen. Y a cualquier persona que viera la justificación como una obra que no ha sido terminada y se termina por la fidelidad personal del creyente, esa persona por definición no era evangélica. Entonces, el término evangélico simplemente no era más que un sinónimo para hablar de un protestante. Un evangélico no era un católico romano. De hecho, cuando oyes mucho este término hoy en día, cuando oyes de alguien que se dice católico romano evangélico, es una contradicción de términos. Y aquí, por cierto, aquí están las dos pilares aquí es en donde se convierten más prominentes que nunca los dos pilares de los evangélicos. Ustedes recuerdan de las 5 slogans en latín que resumen la enseñanza de la Reforma: sola fide, únicamente por fe; sola scriptura, únicamente las escrituras; sola gratia, únicamente la gracia; solo Christus, únicamente Cristo; y soli Deo gloria, únicamente a Dios la gloria. Y toda la doctrina de la Reforma se vio resumida en estas 5 solas. En base a la doctrina de las Escrituras únicamente, sabemos que somos salvados mediante la gracia únicamente, por fe únicamente, por Cristo únicamente, y todo el crédito y gloria por nuestra salvación es únicamente para Dios. Normalmente estas son conocidas como las 5 solas de la Reforma. Los más esenciales de estos
de estos 5 principios son los primeros 2, sola escritura y sola fide, son los más elementales. Los reformadores mismos reconocieron esto y designaron esas 2 verdades como los principios formales y materiales de la Reforma. Sola escritura, refiriéndose al principio formal, esto quiere decir que la Biblia únicamente es la fuente autoritativa de toda nuestra doctrina y fe, y sola fide es el principio material, porque la justificación únicamente se refiere a la sustancia de toda la idea protestante. Entonces la enseñanza protestante simplemente era ser evangélico de manera clara. La Reforma protestante demostró el triunfo del Evangelio. Espero que entiendan esto. Hubieron 8 otros asuntos políticos y sociales que se llevaron a cabo, que le ayudó a ser lo importante que fue, pero desde el punto de vista espiritual, lo que la Reforma representó es lo que realmente lo hace eternamente importante, es que fue el triunfo del Evangelio. El evangelicalismo, por así decirlo, realmente cuajó en la Reforma. Fue cuando se solidificó. Y de hecho es interesante señalar que algunos reformadores se llamaban no reformados, había reformados en extremo. Esto es, los reformadores rádicos normalmente se opusieron al principio de sola fide, tanto como los católicos romanos lo hicieron, porque lo veían como una idea antinominiana. Enfatizaban las enseñanzas morales de Cristo y la necesidad de obediencia por encima de la doctrina de la justificación por la fe. Ese no es una característica evangélica. De hecho, es una de las cosas que hicieron de los reformadores radicales, que fueran tan radical. De hecho, estaban en contra de la Reforma. No tengo tiempo de desarrollar esto. Sin embargo, los arminianos originales, de la misma manera, realmente no fueron genuinamente evangélicos. Los primeros evangélicos tendían a desviarse fácilmente a socinianismo y a semipelagianismo, y los primeros arminianos estaban dando lugar a deísmo, y algunos de los arminianos, realmente los arminianos era una salida para multitudes, que de hecho muchos regresaban al catolicismo romano y dejaron la Reforma. Y si estudias el registro histórico, lo verás. Por ejemplo, el arzobispo William Loden en los 1600 es un ejemplo claro de lo que estoy describiendo. El arzobispo anglicano que abrazó el arminianismo y en esencia lo llevó de regreso al catolicismo romano y su doctrina, por lo menos. Pero a mediados de los 1700, Juan Wesley, la contribución más grande de Juan Wesley a la causa arminiana es que Wesley encontró una manera de ser arminiano y permanecer de manera sólida dentro de los límites de la convicción evangélica, porque Wesley enfatizó el principio de la sola fide. Francamente, no es fácil hacer eso y retener tu arminianismo, pero Wesley fue uno de esos arminianos benditos que fueron incoherentes. ¿Se acuerdan cómo fue? En 1738, él dijo que estaba escuchando una lectura al prefacio del comentario de Lutero a Romanos, y Wesley dijo que sintió su corazón cálido. Y ese prefacio es un tratado, francamente, de la justificación por la fe y el principio de sola fide. Y Wesley nunca se alejó mucho de esa doctrina. Entonces, el arminianismo después de Wesley frecuentemente es llamado evangélico. El arminianismo evangélico, para distinguirlo de la orientación fuerte, la orientación fuente a las obras que encuentras en las primeras hebras semipelagianas de enseñanza arminiana. Ahora, los primeros bautistas ingleses que comenzaron a ser prominentes en el siglo XVII llegaron a la escena y dijeron que no merecían ser categorizados como los anabautistas, en cierta manera los arminianos, por esta razón misma. Ellos dijeron: nosotros somos plenamente evangélicos, y publicaron en 1644 y
1689, produjeron o afirmaron en esos años, en estos dos fechas, presentaron declaraciones de fe que afirmaron sola fide. Y entonces aquí está mi respuesta a la pregunta que se hace en esta pregunta, en este seminario. En base a lo que aprendemos de la historia de la Iglesia, ser evangélico en el sentido histórico de la Iglesia es afirmar de manera inequívoca tanto el principio formal como material de la Reforma. Sola Escritura y sola fide. Quiere decir una sumisión incondicional a la autoridad de las Escrituras por encima de todas las teorías de la ciencia, todas las enseñanzas de la filosofía, todas las costumbres de la religión, de las tradiciones religiosas, todos los decretos episcopales. Ser un evangélico histórico también involucra un entendimiento claro y estrecho del Evangelio, el cual primordialmente tiene que ver con lo que Cristo ha hecho por el pecador, no con lo que tiene que ver, y no tiene que ver con lo que el pecador hace por Cristo. Y tengo que afirmar que el ser evangélico, quiero decirles, esto es de manera reducida. Estos son los dos principios centrales de la convicción evangélica y están llenos de implicaciones muy importantes. Como dije hace un momento, por ejemplo, la inerrancia bíblica. No creo que puedes presentar un argumento creíble para decir que alguien que dice ser evangélico antes de 1840 por ahí, ninguna de ellos en ningún momento cuestionó la inerrancia de las Escrituras. Es cierto que vas a encontrar muchos evangélicos escribiendo de la inerrancia de las Escrituras, pero es muy importante entender, como dije antes, que si abandonas la inerrancia, te has salido de la posición histórica evangélica. Muy importante esto, no es una idea evangélica negar la inerrancia de las Escrituras, es neortodoxa más bien. Otra que es muy importante, afirmada en el principio de sola fide, la verdad de que la obra expiatoria de Cristo fue una sustitución penal, esto es, la cruz representó el derramamiento de la ira de Dios sobre su propio Hijo. Cristo estuvo en nuestro lugar como nuestro sustituto y llevó el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Y no creo que el principio de sola fide no encaja con ninguna otra teoría de la expiación, primordialmente porque si Cristo no fuera mi sustituto, entonces murió para ser mi ejemplo, y si su muerte es meramente un ejemplo a seguir, en lugar de ser un pago total por mi culpabilidad, entonces hay algo más que yo tengo que hacer para adquirir mi justificación, y eso niega el principio de sola fide. En otras palabras, estas multitudes de personas emergentes que no aceptan la sustitución penal, realmente no son evangélicos en absoluto. Simplemente para que sepan, no estoy aquí inventando una definición. Escuchen la definición de la palabra evangélico del diccionario inglés de Oxford. Creo que esta definición fue escrita por lo menos hace varias décadas atrás, probablemente hace 100 años atrás, cuando aún todavía muchos hombres ingleses inteligentes que entendían lo que era un evangélico. Y noten el énfasis. Este es un diccionario secular. Noten el énfasis que hacen aquí. Escuchen. De nuevo, este es el diccionario inglés Oxford. Dijo, evangélico es un adjetivo que designa a esa escuela de protestantes que enfatizan la salvación por la fe en la muerte expiatoria de Cristo y niega que las buenas obras y los sacramentos tienen algún tipo de eficacia salvífica. Fin de la cita. Ahora, si puedes verlo como yo lo estoy presentando, la autoridad de las Escrituras se asume en esa definición que el diccionario de Oxford lo presenta, una definición bastante decente del evangelicalismo histórico. Esto es, en esencia, esto es correctamente evangélico definido. Esto es definido correctamente como evangélico. Y a esto, cuando hablamos de esto, realmente me llamo evangélico, a esto me refiero. Pero cuando hablamos del movimiento evangélico normal, actual, yo me llamo un paleoevangélico en términos de los evangélicos modernos que no se apegan a la definición que estamos presentando. Ninguna líder de una iglesia neortodoxa llevaría ese término paleoevangélico, pero eso es lo que soy, un paleoevangélica. Estoy
fijo, estoy establecido en esa posición. Ahora necesitamos hablar de el movimiento evangélico contemporáneo y en qué punto se desvió. No me queda mucho tiempo, pero permítanme darles una historia breve. Desde mediados de los 1800 ha habido un esfuerzo fuerte para tratar de abarcar a más personas, abrir la definición de evangélicos para que más personas sean parte del grupo. Esto es porque el término evangélico ha sido más bien como un sello. Es un sello de aprobación. En cierta manera esto muestra que una persona realmente toma en serio la Biblia, la cree y cree el Evangelio. Entonces, naturalmente los falsos maestros que quieren infiltrar su falsa doctrina a las iglesias, les encantaría llamarse evangélicos para poder calmar la sospecha de aquellos que los ven como falsos maestros. Y esto fue lo que Spurgeon le preocupaba en el siglo XIX al decir que no aceptaran las declaraciones de aquellos que se llamaban evangélicos pero no lo eran. Y Spurgeon en sus palabras dijo: no dejen que esos supuestos evangélicos dejen el huevo del error en nuestras iglesias, en el nido de nuestras iglesias. Y eran personas que se decían evangélicas, pero no se aferraban a principios evangélicos. Y estos pseudoevangélicos se llamaban a sí mismos evangélicos, pero se rehusaban a definir a qué se referían con ese término. No querían confesiones de fe, ni declaraciones doctrinales, ni nada por el estilo. Así como el día de hoy, realmente. Y en 1888 Spurgeon escribió, y cito: realmente es mera hipocresía decir somos evangélicos, todos somos evangélicos, pero rehusarse a definir lo que quiere decir evangélico. Si los hombres son realmente evangélicos, entonces estarían contentos de esparcir por todos lados las verdades gozosas que ellos creen. En otras palabras, presente el evangelio correctamente. Ahora, a principios del siglo XX, los modernistas ya habían entrado en todas las denominaciones evangélicas y lo habían hecho al presentarse como evangélicos cuando realmente no lo eran. Y los no ortodoxos lo siguieron. Karl Barth llamó su magnum opus la teología evangélica y la llamó teología evangélica. Los evangélicos históricos, los paleoevangélicos, más o menos fueron hechos a un lado de las denominaciones primordiales durante la primera mitad del siglo XX para preservar la pureza de su comunión de sus comunidades evangélicas. Tuvieron que tener prácticamente iglesias independientes. Y una de las mejores lecciones que deberíamos haber aprendido a lo largo del siglo XX tiene que ver con la vitalidad de la convicción evangélica, porque el evangelio es de hecho poder de Dios para salvación, y lo ves en el desvío de las iglesias a lo largo del siglo XX. Los evangélicos pudieron haber perdido virtualmente todas las denominaciones primordiales, pero las iglesias que crecieron y se multiplicaron y fueron fuertes eran iglesias evangélicas, a pesar del desastre moderno que los evangélicos hicieron. Francamente, lo que pasó en el siglo XX, el movimiento evangélico fue mucho más exitoso que todas las denominaciones liberales combinadas. Eso debió haber fortalecido nuestra confianza en los principios evangélicos. Pero en lugar de esto, mi evaluación sería que los evangélicos históricos auténticos son francamente una especie en peligro de extinción. Francamente, lo que pasó es que hoy en día el líder evangélico promedio no ha despertado a esta realidad. Entonces, ¿cómo pasó esto? Tengo que darte la versión corta, de la versión realmente corta para terminar a tiempo. Creo que hubieron dos puntos de quiebre desastrosos que sellaron la condenación del movimiento evangélico en el siglo XX. Uno de los dos hubiera dañado de manera terrible al movimiento evangélico y realmente hubieran garantizado que se hubiera convertido en un desastre como el que lo vemos hoy en día, y realmente al punto que un evangélico histórico no se quiera asociar con el movimiento evangélico moderno. El primero fue separarse entre los fundamentales y los evangélicos. La división realmente se llevó a cabo poco a poco. Comenzó cuando los fundamentalistas originales se definieron a sí mismos. En lugar de definir dos
principios, tanto el formal y material de la Reforma. Los fundamentalistas, recuerdan, publicaron una serie de 100 tratados o algo así, folletos, los recopilaron en volúmenes y definieron los principios esenciales del cristianismo, y la médula de su defensa fue en contra de la alta crítica. Y personalmente yo no me metería con eso. Las verdades que estaban defendiendo eran buenas, pero la queja que yo tendría con los primeros con el fundamentalismo primitivo es que no le dieron a la doctrina de la justificación por la fe la importancia que debieron haberle dado. Y ustedes seguramente los pueden ver acerca de los aspectos fundamentales del cristianismo. Si mal no recuerdo, solo hubo un artículo en los 100 capítulos, solo un artículo se concentró de manera total a la justificación por la fe. Y si recuerdo correctamente, lo escribió Henry Moore. Y no fue uno de los ensayos más energéticos en la colección. Y lo he dicho antes, pero yo creo que eso marcó el principio marcó el principio de la realidad de que los fundamentalistas perdieron de vista lo que realmente era importante. No es que no defendieron lo esencial, sino es que no defendieron cosas que eran esenciales. Y a partir de los 1920 y en adelante, las energías fundamentalistas comenzaron a alejarse de eso y se comenzaron a concentrar en otras cosas. Por ejemplo, en asuntos de política y personalidad y especulación del fin de los tiempos. Para 1960 los fundamentalistas estaban obsesionados con códigos de atuendo de vestimenta y de estilos de música y de versiones de la Biblia. Y el movimiento fundamentalista perdió de vista lo que realmente es fundamental, y esto es el esencial, la esencia evangélica. No es que de manera abierta la negaron, no es que negaron sola fide o la doctrina de la justificación por la fe de manera abierta, sino que como movimiento no enfatizaron de manera apropiada esta doctrina. Y creo que es mi convicción que antes de que hubiera una enemistad en absoluto, creo que lo que sucedió es que tanto los evangélicos como los fundamentalistas fueron debilitados. Los evangélicos se sentían incómodos con la militancia de los fundamentalistas, y los fundamentalistas veían a los evangélicos como débiles por siempre buscar afirmar las cosas. Y ambos, muy importante es notar en este punto que los dos grupos se alejaron durante unos 40 años o más y se privaron de la calidez evangélica, y francamente los fundamentalistas, privados de la calidez evangélica, se convirtió más contencioso, y los evangélicos se convirtieron en un grupo privado de una militancia apropiada, por así decirlo, y terminaron aceptando todo. Y entre más y más se alejaron los fundamentalistas, se convirtieron más y más militantes. Y los evangélicos estaban más y más dispuestos a hacer concesiones. Y cada grupo reaccionó al temperamento del otro. Y al hacer esto, de manera no deliberada, exageraron sus propias fallas. Ya para los 70s, la división entre los fundamentalistas y los evangélicos, nuestros hermanos bautistas fundamentalistas, como se quedaron sin gente con quien pelear, empezaron a pelearse entre los unos y los otros. Ellos tuvieron 9 de las 10 iglesias más grandes, y ahora el movimiento está tan fragmentado y tan dividido que hoy en día es difícil definir a los fundamentalistas. Es tan difícil hoy en día definir lo que es el movimiento fundamentalista, así como lo es difícil definir el movimiento evangélico. Ahora, voy a dejar ya de criticarlos, pero el segundo punto de quiebre, por así decirlo, que nos llevó a donde estamos hoy en día, es lo que llamamos el neoevangelicalismo. Ese es un movimiento que fue fuertemente influenciado por la desviación de Fuller Seminary, un hombre que
que guió a la Asociación Nacional de Evangélicos. Y este movimiento de los neoevangélicos fue impulsado primordialmente por un deseo de ser respetados académicamente, aún a expensas de un testimonio coherente y claro. Hubo un hombre llamado Harold John Ockenga. Fue una persona en los evangélicos de los 1920s, fue muy influyente, fundó el semanario de Fuller, Gordon Cornwell, fue pastor por muchos años de la iglesia Park Street en Boston. Él es el que propuso la idea de los neoevangélicos, y en 1948, no muy lejos de aquí en Pasadena, una división, como dijo, se llevó a cabo con tres prioridades. En primer lugar, buscó repudiar el separatismo de los fundamentalistas, lo cual, de manera irónica, si te pones a pensar en esto se vio como una separación de los evangélicos. Aquí se estaban separando de sus hermanos fundamentalistas. También abrió la puerta a la cooperación y trabajo con no evangélicos. La segunda prioridad que dijo en este movimiento fue involucrarse socialmente, lo cual estuvo mal definido y realmente nunca se materializó, excepto quizás por lo menos no en gran proporción, quizás después de los 1970s, por el surgimiento, el fortalecimiento de la derecha religiosa a nivel político, a nivel social. Pero después, en tercer lugar, dijo que se iba a involucrar en el diálogo teológico del día. Ahora, ¿quién no podría afirmar eso? De hecho, desde el principio tienes algunos hombres como Harold Lindsay, Carl Henry y Donald Grey Barnhouse, que estaban calificados y dispuestos a involucrarse en el diálogo teológico de la época. Pero piensen en esto, ya para el fin del siglo, el movimiento evangélico podía importarle menos la teología. ¿Cuál diálogo teológico? No era parte del movimiento evangélico en absoluto. Las mega iglesias evangélicas eran mejor conocidas por su búsqueda de entretenimiento superficial y búsqueda de modas terrenales, y aparentemente el consejo editorial de la publicación Cristianismo Hoy en Día, francamente pensaron que debían darle plataforma a toda anomalía teológica que surgiera, excepto por las ortodoxias evangélicas antiguas. Difícilmente encontrabas a alguien más que evangélicos hablando de no evangélicos hoy en día, pero el hecho es que esta idea no evangélica completamente abrumó y sacudió al movimiento evangélico, y esa es la razón primordial por la que el movimiento en sí mismo ya no es evangélico. En breve, el movimiento evangélico explotó en términos internos porque alimentó sus propias deficiencias. Los principios no evangélicos, en últimas, erradicaron a los evangélicos históricos, y aquellos de nosotros que somos paleoevangélicos realmente no sabemos a quién pertenecemos. Esto es, en términos modernos, ya no pertenecemos a uno más que a lo antiguo, a lo histórico, como ya dijimos. No les he dado ni siquiera una cita de Lloyd Jones, lo que es un evangélico. Entonces quiero animarlos a que lean esto. Esos discursos, en esencia, fueron la respuesta de Lloyd Jones al no evangélico. Él era un paleoevangélico sin un hueso no evangélico en él. Aquí hay una cita. Una de las primeras señales que un hombre es verdaderamente evangélico es que deja de estar preocupado por cosas negativas y empieza a decir que siempre debemos ser positivos. Y pasa 2 páginas hablando de esto. Pero Lloyd Jones dijo que la apatía, esto es cuando somos indiferentes en términos doctrinales, es algo que minaría, que desmoronaría el movimiento evangélico como una entidad verdaderamente evangélica, y advirtió acerca de esto todo el tiempo, y tenía razón en muchas maneras y en muchos contextos. Lloyd Jones predijo de manera precisa lo que venía. Ve sus libros, Predicación y Predicadores. Todo lo que Lloyd Jones escribió, él advirtió que las concesiones no evangélicas iban a llegar a la doctrina no ortodoxa. Iban a llevar a eso. Y eso es lo que el movimiento
el movimiento de crecimiento es el triunfo de la neortodoxia en el movimiento evangélico. Y Lloyd Jones predijo que él predijo el menosprecio de la predicación. Él vio hace 40 años que la indiferencia doctrinal estaba corrompiendo las raíces de la convicción evangélica. En resumen, el movimiento evangélico, el movimiento que nuestros abuelos y bisabuelos conocieron, ese movimiento está muerto. Los principios evangélicos siguen aquí y allá, pero el título, el rótulo, es usado por muchas personas que no tienen derecho a llamarse de esa manera. Y supuestamente aquellos que deberían ser los voceros no lo están haciendo. Aquellos que desean ser los defensores ya no lo hacen. Ellos son los culpables, los principales culpables. Pero también los evangélicos primeros, ellos también deben, en cierta manera, los evangélicos genuinos que empezaron bien, también son culpables, porque en lugar de defenderlos, buscaron entretenimiento y cosas que debían apegarse a la palabra de Dios. Tenemos que redefinir esto para la cultura en la que vivimos. Y la tarea para los paloevangélicos como yo es permanecer fieles y recordar que el evangelio, no la nube combinada de políticos que se dicen cristianos, sino que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y la historia nos enseña otra lección importante, y es la siguiente: el evangelio realmente rara vez ha estado es muy importante esto, el evangelio rara vez ha sido llevado por las multitudes. Muy importante, siempre es algo pequeño, en silencio, en términos generales. No son cosas de movimiento grandes, no son los rallies grandes que cientos de miles de personas vienen. De hecho, lo vemos en Carlos Spurgeon, por ejemplo, en su vida. Todo el movimiento entero que él ayudó a fortalecer y fundar. Ese movimiento hizo más que cualquier otra persona para edificarlo. Ese movimiento se volvió en contra de él y hasta trató de presentarlo como alguien malo, como una influencia divisiva. Pero la vida de Spurgeon nos enseña que si vamos a ser fieles a la verdad, a la larga, seremos bendecidos por ello. Y la verdad, en últimas, derrotará todo error y derrotará a todos, por muy popular que sea el error que esté de moda hoy. Recuerda esto. Se me acabó el tiempo, los dejo salir. Gracias. En su blog está resumiendo los discursos de Lloyd Jones. Él es un pastor en Michigan. Él es parte de un equipo de escritos de un libro que dice, que se publique, que se llama ¿Por qué no somos emergentes? Es una de las mejores críticas del movimiento de la iglesia emergente que van a encontrar. Y Kevin DeYoung resume la primera de las, lo puso ayer, el segundo hoy, y creo que voy a hacer el número 3 mañana. Si no puedes leer el libro, asegúrate de ir a los resúmenes de Kevin DeYoung en su blog. Creo que está en revkevindeyoung.com. Esto es una palabra, Rev Kevin DeYoung. Es presbiteriano, creo. Así que por eso es el Rev de reverendo. Rev Kevin DeYoung. Ahora, no sé si hay copias del libro de Lloyd Jones aquí en nuestra librería. Si no, pídanlo. Y voy a tratar, si el reloj permite, voy a tratar de citarlo algunas veces esta tarde. Pero permíteme explicar a qué me refiero cuando hablo de principios evangélicos. La médula de la creencia evangélica. Como dije, tengo en mente primordialmente dos cosas: la autoridad de las Escrituras y la verdad del Evangelio.
Y creo que la idea evangélica realmente es tan simple como esta. Son dos ganchos, la autoridad de las Escrituras y la verdad del Evangelio. Los evangélicos históricamente han considerado la Biblia en sí misma como la palabra misma de Dios y por lo tanto es la más alta de todas las autoridades en la tierra. Y los evangélicos también han considerado el Evangelio de salvación por gracia por medio de la fe, mediante la obra de Cristo en la cruz. Exclusivamente lo han considerado como el centro no negociable de todo lo que creemos y enseñamos, el Evangelio. Y si afirmamos estas cosas, estas verdades en el sentido evangélico, instantáneamente vas a entender que aunque esto se oye simple, dos ganchos, dos principios, las implicaciones de estos dos principios son bastante amplias y en absoluto superficiales. Por ejemplo, la creencia evangélica auténtica siempre ha sido fiel a la gracia divina. Esto es parte del mensaje del Evangelio. La exclusividad de Cristo, esto también es parte del mensaje del Evangelio. La naturaleza, en su menosprecio de esa superficialidad, francamente la liturgia del grupo emergente es 10 veces peor que lo que sus padres tuvieron. A pesar de eso, la mayoría, o más bien muchos de los jóvenes contemporáneos están abandonando esos principios porque creen que esas creencias son lo que constituyeron al movimiento evangélico el día de hoy, por muy vergonzoso y ridículo que sea esto. Ahora, estoy convencido de que el movimiento evangélico se desvió, no porque siguieron los principios evangélicos históricos, sino porque los abandonaron. Y francamente, el movimiento evangélico moderno no tiene derecho a llamarse evangélico, porque en gran parte el movimiento evangélico no es evangélico en absoluto, y no lo ha sido. Desde hace algún tiempo después de los 50, allá por los 1950, y quiero tomar este tiempo para explicarles por qué ese es mi punto de vista. Al llevarlos a lo largo de la historia del movimiento evangélico. Realmente no tengo un bosquejo, es algo anormal para mí. Normalmente les doy algunos puntos para que tengan una idea general de lo que vamos a hacer. Realmente, en general, tengo una línea de tiempo larga por la cual tenemos que avanzar rápidamente, pero lo que quiero hacer es avanzar en una línea recta a lo largo de la historia de la Iglesia sin saltar de aquí a allá y lo voy a tratar de hacer de la manera más fácil posible para que me sigan. Permítanme recomendarles un libro de 91 páginas, pequeño, que creo que se pueden leer en una tarde. El título es el mismo que mi sermón, mi seminario. ¿Qué es un evangélico? Escrito por Martin Lloyd-Jones, escrito por Estandarte de la Verdad. De hecho, es un extracto de un libro más largo que se llama Conociendo los Tiempos. Si tienes el libro Conociendo los Tiempos, ya tienes ¿Qué es un evangélico? De Lloyd-Jones. Es un transcrito francamente editado de 3 discursos que Lloyd-Jones dio en 1971 en Gran Bretaña en 1971. Y él entra a esta pregunta de detalle y dijo, ¿qué es un evangélico, Lloyd-Jones? Y en gran parte sería bastante difícil mejorar la evaluación de Lloyd-Jones, la respuesta de Lloyd-Jones a esa pregunta. Entonces no voy a tratar de responderlo, sino que voy a tomar un panorama, como él lo hizo, y en la providencia de Dios, y quiero que sepan, y el hecho de que estoy haciendo este seminario, Kevin DeYoung está resumiendo esos discursos. Kevin DeYoung es uno de las multitudes más grandes que el movimiento evangélico es uno de los movimientos, es una mezcla enorme, mezclada, y esto no es algo bueno. Encontrarás esta expresión de multitud mezclada 3 veces en la versión King James de la Biblia, y normalmente se usa como una expresión de menosprecio para describir a la mayoría de israelitas que han concedido en el área moral una multitud mezclada, apóstata. Ahora, sé que esta no es una opinión popular y algunos de ustedes sé que van a estar en desacuerdo conmigo al decir que en mi opinión estamos viviendo en una época de apostasía que realmente no es muy diferente de algunas de las épocas descritas en el Antiguo Testamento
en las que la adoración de Jehová estaba tan comprometida que buenos hombres como Elías se preguntaban a veces si realmente habían algunas rodillas que no se habían doblado a Baal. Muy bien, ya estoy comenzando esto de una manera bastante negativa, a pesar de los mejores esfuerzos de todos por mantenerme positivo. Entonces déjenme decírselos de esta manera. Estoy seguro de que es mi afirmación que este movimiento evangélico actual es abominable. Debería decir, el tipo de cristianismo moderno que se representa por el cristianismo hoy en día, la Asociación Nacional de Evangélicos y la Coalición Cristiana Americana, los errores de Fuller Seminary, Billy Graham, las conferencias urbanas, este movimiento grande, en el cual la mayoría de nuestros padres espirituales, se identificaron, ahora está tan alejado y es tan degenerado espiritualmente como Israel lo fue en esas épocas de apostasía que son descritas en el libro de los Jueces. De hecho, hemos llegado al punto en el que todo mundo hace lo que está bien a sus propios ojos. Y muchos evangélicos que se llaman a sí mismos evangélicos creen que está bien. Los editores actuales de cristianismo hoy parecen pensar que eso simplemente está bien. Nunca se cansan de celebrar la diversidad de su conglomerado de personas. Francamente, no me quiero identificar, no me gusta identificarme con el movimiento evangélico contemporáneo. Me veo fuertemente que el evangelicalismo se iba a desintegrar, francamente, desmoronar en diferentes enseñanzas. Y francamente esto es ridículo. Y la mayoría de los evangélicos, muchos, encontraron esto algo convincente. Hace un par de años atrás, el presidente de la Asociación Evangélica Teológica anunció que él se estaba convirtiendo o desconvirtiendo al catolicismo romano, y este fue uno de sus argumentos. Él había concluido que el evangelicalismo carece de algún tipo de tradición fuerte. Y de hecho, viendo a los evangélicos en el marco general de la historia, él decidió que el evangelicalismo era una anomalía, francamente, y que era un conjunto de creencias peligrosos que adoptar, y por lo tanto él abandonó los principios evangélicos. Y algo que es bastante interesante, y francamente no dejó que Francis Beck continuara insistiendo, aún él continuó llamándose a sí mismo evangélico, y él originalmente pensó que no había razón por la cual él debería continuar como el presidente de la Asociación Evangélica Teológica. Y me ha impresionado, francamente me ha asombrado, en la última década o algo así, ver el número de jóvenes que están siguiendo un camino semejante al de Francis Beckwith. Francamente están cansados con la superficialidad y la confusión doctrinal que domina a la mente, al movimiento evangélico moderno y posmoderno, pero erróneamente concluyeron que los principios evangélicos tienen la culpa. Entonces dejan el evangelicalismo, el movimiento evangélico, no solo el movimiento evangélico, que francamente merece ser abandonado, pero también abandonaron las creencias medulares de la convicción evangélica histórica. Y algunos como Beckwith, que corren a Roma, otros como Frankie Schaeffer y Peter Keswick, han acudido a la ortodoxia oriental. Otros han buscado otros grupos de la iglesia emergente, porque las iglesias emergentes hablan de la espiritualidad contemplativa, etcétera. Algunos tienen una mayor relación histérica, dicen ellos, a sus raíces que el movimiento y el crecimiento, pero francamente la única liturgia que conocen son referencias a sermones con referencias a la cultura moderna y al rock contemporáneo, y francamente no los puedo culpar. Tentado a dejarme de llamar evangélico de manera total, simplemente para mantenerme alejado y no verme asociado de cualquier tipo, desde Ted Haggard a Joel Osteen. No me quiero identificar con estos sinvergüenzas, francamente. Entonces, ¿qué quiere decir ser evangélicos cuando la mayoría de los charlatanes y herejes que aparecen cada noche por la tele, todos insisten que son evangélicos también? Tony Campolo, que
ha renunciado prácticamente a todo lo que de manera distintiva es evangélica, insiste en llamarse a sí mismo evangélico. Muchos católicos romanos se consideran a sí mismos evangélicos y últimamente aún los mormones han comenzado a decir que también tienen derecho a llamarse evangélicos, ninguno de los cuales estarían de acuerdo en lo que quiere decir el término. Sin embargo, lo quieren llevar en la solapa porque les da un punto de relación, de contacto con ese legado histórico. Y ese es el problema para mí. Realmente no estoy dispuesto a ceder el término, dejar de usarlo, porque afirmo los principios evangélicos históricos. Los evangélicos originales son mis ancestros espirituales. Yo creo en lo que ellos creyeron. Soy ferviente en lo que ellos eran fervientes. Tenemos una fe en común. Y yo creo que es la misma fe proclamada por los apóstoles en la iglesia primitiva. Pero de manera panorámica en la historia de la iglesia, ese conjunto de convicciones que es mejor conocido como evangelicalismo está a punto de morir, francamente. Realmente no estoy listo para conceder o ceder esa identificación, ese rótulo a personas que francamente no tienen nada en común con las creencias evangélicas históricas. Incidentalmente hay algunos que tratarán de decirte que todo lo que está mal con el movimiento evangélico el día de hoy, de hecho, está arraigado en ese conjunto original de creencias que dio lugar al evangelicalismo. El Papa sería el que guía la lista en ese argumento. Él diría que el evangelicalismo el día de hoy es diverso y es doctrinalmente caótico, precisamente porque los evangélicos originales protestantes se apartaron del magisterio de Roma, y él diría que sin un intérprete infalible de las Escrituras, sin un obispo que pueda hablar con autoridad ex cátedra absoluta, era predecible